Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre esto. Los últimos cazadores de España en la cueva del yacimiento de Jou Amieva. Los últimos cazadores aparecen en el año 6000 antes de Cristo. Después, simplemente desaparecen o son absorbidos genómicamente por otros grupos, lo cual ya estamos hablando aquí en Real Biopolítica. ¿Sí? Sucede que una investigación internacional constata que la agricultura se implantó en el norte peninsular más tarde que en otras regiones. ¿Mm? Ahí está. La agricultura trae a su propia gente y desplaza o absorbe a la gente que ya vivía ahí, a la gente preagrícola. Igual pasará con la tecnología. Va a traer a su propia gente, los heptohumanos, y va a desplazar a nosotros, los humanos 2.0. Esto pasó antes y ahora parece que va a suceder, pero va a suceder de la mano de una élite que tiene el control de la tecnología para hacer que suceda y para catalizar todos estos procesos. Por eso ellos conocen de los procesos y saben cómo catalizarlos. Bueno, una investigación internacional ha permitido reconstruir genéticamente la historia de los cazadores reproductores desde el inicio del Paleolítico Superior. Perdón, los cazadores recolectores, desde el inicio del Paleolítico Superior hasta su desaparición a finales del Mesolítico, perdón, la edad de la piedra media. Después de eso sigue el Neolítico. Entonces, ese es el Paleolítico Superior, es la última fase del Paleolítico. Y han reconstruido genéticamente a los últimos cazadores. Han analizado 356 genomas de cazadores recolectores. Sí, 356 genomas de cazadores recolectores, incluyendo 116 pertenecientes a nuevos individuos de 14 países de Eurasia Central y Occidental, datados entre el 35.000 y el 5.000 y 5.000 años. Así. Sabemos que la edad del hombre, la edad del Homo sapiens, inicia hace 42.000 años. Y ocurren todos estos procesos, todos estos cambios, recambios genéticos, poblacionales, ocurre de todo. Bueno, y siempre ocurre, siempre ocurre. La pregunta es, ¿ocurrirá ahora, apoyados en una élite que tiene el control de la tecnología? El objeto de la investigación que están haciendo aquí estos científicos es describir los cambios genómicos que estos grupos experimentaron a lo largo de los 30.000 años de ocupación humana en Europa y su vinculación con los avances culturales y eventos climáticos. Y aquí tenemos el yacimiento de Hou Amieva. Esta cueva está situada en las faldas noroccidentales de la Sierra del Cuera. Se trata de un sumidero kárstico que se abre en las calizas compactas de la época del Carbonífero. Esto está en Asturias, es decir, la zona norte de España, Asturias. La zona norte, la zona cantábrica, se puede decir. En el año 2010 se hizo una exploración para ver restos humanos y restos de animales de esta época antigua. El material óseo fue localizado sobre la superficie de un cono de un cono de Rubius, en una galería situada bajo una antigua entrada a la cavidad y a la que se accede a través del descenso por un pozo vertical de varios metros de altura. Sí, o sea, es bien difícil y algo peligroso entrar ahí, pero ahí están los restos. El humano llegó hasta ahí, hasta ese pozo, hasta esas cavidades, hasta esas profundidades del Averno, hasta esas profundidades intraterrenas. Hasta ahí llegó el humano. Bueno, que encontraron diferentes huesos humanos, entre ellos un cráneo femenino, un copsal izquierdo masculino, ambos adultos, y otro individuo neonato, restos de un neonato, de un niño. El análisis cronológico por el método del radiocarbono de los restos de los dos individuos da a entender lo siguiente: la tibia izquierda del niño, del neonato, tiene 6.230.000 años de antigüedad antes del presente.
Ya, ahí está, 6.230.000 años. Ya, como te digo, a estos 6.230.000 años, ¿m? ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? 6.230.000 años le restas 1950. Ahí está. Le restas 1950. Y te sale pues 4.280 antes de Cristo. Cuando dicen antes del presente, la referencia es el año 1950. Ya. Esa sería que esta tibia es del año 4.280 antes de Cristo, ¿no? La tibia del hombre adulto. Y la tibia izquierda del niño, perdón, la tibia izquierda del niño es del año 4.280 antes de Cristo. Y sucede que este otro resto, que es el cráneo de la mujer adulta, es del año 5.910 antes del presente. Es decir, sería 1950 antes de Cristo. Ojo. Sí, perdón. No, espérate, no, espérate. No, no, no. Me equivoqué, me equivoqué. 5110. Ay, Dios. Vamos a ver acá. 5.910 menos cuenta 3.960 antes de Cristo. Sí. La mujer adulta, el cráneo de la mujer adulta es del año 3.960 antes de Cristo. Y el cráneo, perdón, y la tibia izquierda del niño, del neonato, es del 4.200 y tanto antes de Cristo. 4.200 y tanto. O sea, ah, mm, sí, ¿no? Más o menos tendría una diferencia de 300 años. Sí, sí. La tibia izquierda del niño es 300 años más antiguo que el cráneo de la mujer adulta. O sea, no es del mismo tiempo, pero es la misma cepa humana, ¿no? Lo que se puede llamarlo raza, la misma raza, pero estuvieron viviendo ahí. ¿Ves? O sea, el niño es más viejo que la mujer. A eso se refiere, es más antiguo. Entonces, ellos son, tanto el niño como la mujer, que han encontrado aquí, de estas épocas, ¿no? Son los últimos casos, ¿no? del Mesolítico final. O sea, se sitúan al momento de su muerte en el Mesolítico final, en la edad de la piedra media final. O sea, ya son los últimos cazadores recolectores, antes del Mesolítico. El ADN de estos restos humanos asturianos evidencia la ascendencia genética típica de las poblaciones mesolíticas del suroeste de Europa. ¿Sí? Aquí está, del suroeste de Europa. Ahí está, Southwest, ese es el suroeste de Europa. Ellos tienen esa herencia genética, esa ascendencia genética. Tienen también un porcentaje de ADN de los genes de Oberkassel, que es Europa Occidental. O sea, ahí está, Europa Occidental, que es alemana. Ahí está. Central West, ese es Europa Occidental. Allá. Ellos tienen genes de ese Europa Occidental, ¿no? Que es el hombre la cueva de Oberkassel, lo que sugiere la llegada de cazadores recolectores procedentes de Central West, que dice acá, centro oeste, ¿dónde está? De esta zona al norte de Iberia durante el Mesolítico. O sea, estos señores bajaron hacia el sur durante el Mesolítico, o sea, la edad de la Piedra Media. En esta región del norte, la ascendencia de un grupo llamado Sidelquino, que es la Europa Oriental, que es la zona de Rusia, acá está, ¿no? Ese grupo, la zona de Rusia, la Europa Oriental, ¿no? Acá está, están ausentes en el este de Iberia. Ahí está, ausente. Ahí está. Pero había llegado junto con un aumento de la ascendencia de centro-oeste. O sea, Oberkassel se llama la parte del centro-oeste. Sidelquino es al costado. Ahí está. Sidelquino. Sidelquino, no, no, pero Sidelquino es este, ¿no? Europa Oriental, este. Oriente. Oriente. Sidelquino es oriente.
Sucedió eso. Entonces, esto se puede relacionar con la presencia de microlitos, se han encontrado microlitos, o sea, piedras pequeñas, geométricas, durante el Mesolítico en la región, que también son parecidos a los descubiertos en Asturias, en esta cueva de Hou Amieva. Han encontrado casi la misma cultura, la misma forma de hacer sus herramientas. Porque en estos tiempos se hacían herramientas pequeñas, se hacían hojas pequeñas que sean utilizables para navajas, para cortar, para lanza, ¿no? Tenían todo un arsenal, todo una cajita, guardaban su bolsita de herramientas ese tiempo. Y se ve que las herramientas eran muy comunes en la zona del centro oeste y en la zona del sur oeste. O sea, Alemania, la zona del Valle de Rin y la zona de la península ibérica. Era una cultura material muy común. ¿Qué sucede? Los individuos de aquí, de Ou Amieva, esos individuos, ¿no? Que están justamente aquí, esa partecita aquí, aquí que está en el norte de España, ya, ellos no muestran evidencia de ascendencia derivada de los primeros agricultores europeos. O sea, no se mezclaron con los primeros agricultores europeos. Los mesolíticos asturianos fueron coetáneos con los neolíticos del Cantábrico, pero no hay evidencias de que ambos grupos se mezclasen genéticamente, o al menos no parece que lo hicieran en esta parte del Cantábrico. Estos son los últimos cazadores de España. O sea, hubo una situación en la cual no se mezclaban, menos por ese momento. Las muestras rescatadas en esta cueva de Ou Amieva tratan de representantes de cazadores recolectores más occidentales y más tardíos en este estudio europeo. O sea, son los últimos cazadores. El norte peninsular fue una de las regiones europeas donde la presencia de estos grupos mesolíticos se prolongó más tiempo. O sea, resistieron más ese modo de vida campesino agricultor. Entonces, ellos resistieron la neolitización, o sea, vivir como los neolíticos, como los campesinos de la edad de piedra. Siguieron manteniéndose como cazadores, ¿no? Porque eso es sería un cambio radical en su economía y en su forma de vida. Pero ellos decidieron mantenerse así, cazadores recolectores. Sí, cazadores recolectores. ¿Ves? Acá hay más cosas. ¿Y qué ha pasado con esta investigación? Han obtenido información sobre los cambios genéticos, con lo cual hablamos anteriormente, de población de cazadores recolectores europeos desde hace 35.000 años. También hemos hablado de eso anteriormente, ¿no? Una de las principales conclusiones apunta a que los individuos asociados a una cultura llamada gravetiense no eran población biológicamente homogénea. Tenían la misma cultura, usaban el mismo tipo de armas y producían un arte mueble similar. Sin embargo, genéticamente, la gente del suroeste, del suroeste de Europa, acá está, o sea, la península ibérica, hoy día Francia y la península ibérica, ¿no? El suroeste, ¿está? Francia, península ibérica, suroeste, sur, oeste, west y sureste, acá está. Estas dos zonas, Francia y España, ¿no? Francia, España, esas dos zonas eh, eran diferentes genéticamente de la gente de Europa Central y Europa del Sur, o sea, de la gente del Valle de Rin, de la zona de Rin y de Italia. ¿Ves? Eran dos razas distintas. Aquí lo estoy mostrando, dos razas distintas eran. Bueno, y eran diferentes de esta gente, aquí está, de poblaciones de Europa Central y Europa del Sur, ¿no? La Europa Central sería pues el Valle de Rin y la zona de los Alpes, la República Checa. Ahí está, la República Checa. Esa es la parte central, ¿no? Ahí está, la parte central. Y Europa del Sur. Esa es República Checa, la parte de Rin, Italia. Eran dos razas distintas. ¿Ves? Es lo que sería, pues, en la Edad Media sería la lotaringia. Ahí está. La lotaringia era distinto a los francos occidentales, ¿no? Solamente que esto era el tipo prehistórico, ¿no? Los francos occidentales y la península ibérica era distinto.
Lotaringia de otro, ¿no? Prácticamente te das cuenta cómo es, como esas zonas geográficas crean sus propios compartimientos, antropológicos, ¿no? Bueno, el estudio explica que los gravetienses de Europa occidental, diferentes a los del centro y los del sur, derivaron genéticamente de los auriñacienses. O sea, los de Francia y España derivaron de los auriñacienses. O sea, era la misma gente, era el mismo pueblo, pero con otra cultura, que desarrollaban, evolucionaban en su cultura, ¿no? Así, ¿ves? Desarrollaban en su cultura. Ahí está. ¿Ves? Ah, vamos a verlo acá. Son los gravetienses, son todos estos, son los auriñacienses. Estos son los gravetienses. ¿Ya? Entonces, acá está. Vamos a verlo acá. Los gravetienses de España, Francia, ¿no? Acá está, ¿no? De Europa Occidental, eran diferentes a los del centro y los del sur europeo, o sea, de Checa, el Valle de Rin, lo que sería la Lotaringia, ¿no? E Italia, ¿no? Ujú. Ya, estos, que eran diferentes, derivaron de los auriñacienses. Ahí está, derivaron de ellos. Genéticamente, o sea, era el mismo pueblo que los auriñacienses, el mismo pueblo. Los de Italia, bueno, los de España y Francia era una misma cepa, una misma raza, distinta a la otra. Su ascendencia sobrevivió dentro del refugio climático. ¿Ves? Hay en la parte roja, en el cuadro rojo dice auriñaciense, ese es el más antiguo, ¿no? Es el más antiguo. Ya, ahí está. Y su ascendencia sobrevivió dentro del refugio climático franco-cantábrico, en la zona franco-cantábrica. O sea, los Pirineos y los montes cantábricos que están mirando hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de la península, hacia el norte costero de la península. Esos, ahí sobrevivieron. Durante el último máximo glacial, hace 25.000 a 19.000 años, sobrevivieron en los solutrenses. O sea, es la misma raza con los solutrenses. Donde que los solutrenses es otro estadio cultural del mismo grupo, de la misma raza. ¿Ya? Solutrenses. Dando lugar a poblaciones posteriores asociados a los magdalenienses. O sea, esos dan lugar, es la misma raza, se transforma en magdaleniense. O sea, otro estadio cultural más avanzado. Ahí está, magdalenienses. Estos magdalenienses, superado el periodo glacial, se vuelven a expandir hacia el norte y noroeste de Europa. Ahí está. Se expanden otra vez hacia el norte y el noreste de Europa. Gracias a estos hallazgos se pueden respaldar directamente la hipótesis de que el suroeste de Europa ofreció condiciones climáticas más favorables durante la fase más fría de la edad de hielo y fue un paraíso climático. Ahora bien, terminado todo esto, hay un grupo llamado del epigravetiense. Epigravitense es lo que estás viendo acá, los rojos, los, este, mm, los plateados, los medio naranjas y los amarillos. Ese es y los medio púrpuras que están acá. Esos son los gravetienses. Después siguen los epigravetienses. Hay una ascendencia asociada a los epigravetienses. Llegó al sur de Europa en la transición que es gravetiense-epigravetiense, a través del noreste de Italia, desde los Balcanes. ¿Ves? Acá lo puedes ver, los Balcanes. Ahí está. Llegando por los Balcanes. Esa línea ploma que ves acá, ya. Están llegando por ahí. Otra raza distinta. Llegan al noreste de Italia, que sería la Lombardía, ¿no? La Liguria, ¿no? La Liguria. Sabemos que una vez leí en los libros antiguos, decían que toda esta zona estaba poblado por ligures, toda esa zona del Mediterráneo occidental, por una raza ligúrica. Y después vinieron otra raza, ¿no? Distinta, ¿no? Celtas, qué sé yo, y reemplazaron a los ligúricos. Así. O sea, vinieron jarretitas, digamos, ¿no? Reemplazaron a los ligúricos. Bueno, eso es una teoría antigua, ¿no? Pero bueno, quizás los ligúricos sean estos, sean los epigravetienses, sean los que después se llaman los ligúricos.
Puedes leerlo, los diccionarios, cuando habla del tema de la historia, habla bastante de esto, siempre lo repite, Ligúricos. ¿No? Y a los que están en Grecia, en los Balcanes, le dicen los pelagos. ¿No? O sea, la raza antigua que es reemplazada después por la que da una civilización un poco más avanzada. Bueno, entonces, estos epigravetenses aparecen ahí, en la Liguria. Van hasta la Liguria, desde los Balcanes. Y ahí, seguido de una expansión de norte y sur a la península italiana. Una vez que van a la Liguria, ya sabemos cuáles son los lugares, ¿no? De la Liguria, puedes subir por el Ródano y llegar al Valle de Rin, y vas hacia el norte. O también puedes ir hacia el sur, bordeando la península italiana, que tiene una columna vertebral que son los Apeninos, que son montañas, tienes que bordearlos por las costas. Entonces, ellos van a la Liguria, es la base de operaciones de estos epigravetienses, que son los que van a reemplazar a estas razas antiguas, y van hacia el norte y otro va hacia el sur. Ahí está. Por los que ambas culturas, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Van hacia el norte y hacia el sur, junto con una disminución de la población a través de cuellos de botellas secuenciales. La población empieza a disminuir y ellos comienzan a aprovechar la situación. Estos epigravetianos, o sea, es otra raza que aparece y que reemplaza a todas. Todos los individuos relacionados con el magdaleniense, el amarillo que ves ahí, el cuadro amarillo, tienen ascendencia relacionada con el epigravetiense, por lo que ambas culturas tuvieron conexiones durante miles de años. O sea, estos de magdaleniense se relacionan con los epigravetienses, o sea, con los que vienen después, con estos nuevos visitantes, y coexisten. Sin embargo, hace unos 14.000 años se observa un recambio genético a gran escala, son reemplazados, asociado a múltiples tecnocomplejos como el asiliense, y que provocó un reemplazo casi completo del acervo genético magdaleniense. ¿Ves? O sea, son reemplazados por otra raza distinta, hace 14.000 años. Es un recambio genético, justamente del asiliense. Son reemplazados, o sea, estos epipaleolíticos. Aquí está, estos epipaleolíticos lo reemplazan. O sea, estos mesolíticos, como se dice, lo reemplazan a todos. Así, recambio casi completo de esta raza que apareció desde el Auriñaciense. Desde ahí, esa raza crea la cultura auriñaciense, crea otra cultura, la solutrense, crea otra cultura, la magdaleniense se mezcla con otra cultura, con estos que van a Liguria, que se centran en Liguria, y ahí se esparcen a norte y sur, se mezcla con ellos, y después ya la magdaleniense desaparece. Un recambio genético. Ahí está, recambio genético. Entonces, y listo, desaparece. La península italiana también se había considerado previamente un refugio para los humanos durante el último máximo glaciar. Sin embargo, no hay evidencias de ello, sino más bien todo lo contrario. Los cazadores recolectores de poblaciones asociadas al gravetiense, que habitaban el centro y sur de Europa, ya no son detectados durante el último máximo glacial. O sea, desaparecen. Estos de gravetiense, ¿no? Esos rojitos, naranjas y amarillos que estoy mostrando de acá, desaparecen completamente. Uf. Así, desaparecen completamente ahí en esa zona, ¿no? En la zona de Italia. Y son reemplazados por otra raza distinta. Un nuevo grupo de diferente ascendencia genética pasó a habitar estas áreas y, y estos gravetienses desaparecen y aparecen los epigravetienses y reemplazan a todos. Los individuos asociados con la cultura que se sucedió en el tiempo, es decir, los epigravetienses, son genéticamente distintos a sus predecesores. Es otra distinta, es otro grupo distinto genéticamente. Este nuevo grupo procedería de los Balcanes, es justamente lo que estoy mostrando de acá, proceden de los Balcanes, y llegaría primero al norte de Italia, a lo que se llama la Liguria, durante el momento del último máximo glacial. Ahí está, cuando las capas de hielo del Polo Norte estaban a lo máximo, a su máximo.
Y de aquí se diseminó en dirección sur hacia Sicilia. Y el otro se diseminó en dirección norte por el Rin. ¿M? Prácticamente es lo que se llama la Lotaringia en la época medieval. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? Este es el mapa. ¿Ves? Aquí está. Aquí tenemos al lado izquierdo Francia, España, al lado derecho Centro Europa, Alemania, Rin, los Alpes, el Elba, ¿no? Toda esa zona. ¿Ves? Vemos cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambian, ¿no? Tenemos ahí al magdaleniense, ¿no? Ahí está, magdaleniense, tenemos aquí, ¿no? Que proviene del gravetiense, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Magdaleniense también tiene o sea, ese gravetiense, eso desaparece. Desaparece y aparece otra raza distinta. Encima aparece otro distinto, ¿no? Entonces, han encontrado entonces estas ascendencias. Acá también han encontrado más cosas. Ahí está. Ahí está. Mira, esta parte de acá. Hay una ascendencia que es Oberkassel, Europa Occidental. Oberkassel, los azules. ¿Ves? Lo que vimos anteriormente, Oberkassel, los azules. Sidelquino, Europa Oriental, son los rojos. ¿Ves? Europa Oriental son los rojos. Y aparte, los hombres de Goyet, que son los naranjas, que están en España. ¿Ves? Ahí están en España. Mira cómo desaparecen poco a poco. Ahí está. Ahí está. Poco a poco desaparecen y al final ya no queda nada. De los naranjas, al final son absorbidos genéticamente. ¿Ves? Estas razas, los azules, los azules y los rojos, ¿no? O sea, los de Centro Europa y los de la zona de Rusia, la zona del este, de Europa Oriental, ¿no? De Europa Oriental se llama el hombre de Sidelquino. Y Europa Central Occidental es el nombre de Oberkassel, los azules, Oberkassel. Estuvieron aislados durante casi 6 milenios. Sí, 6 milenios aislados. Los rojos y los azules, los del centro de Europa, los rojos y los azules estuvieron aislados 6 milenios. Cada uno estuvo en su lugar. 6 milenios aislados. Hasta que se produjeron las primeras interacciones genéticas entre los dos grupos en torno al 8000. Ahí está, al 8000. A 8000 años, que sería Europa Central, ¿no? Ahí empezaron a juntarse estos grupos, ¿no? Ahí en Europa Central ya vemos cómo los de Europa del Este, la antigua Rusia, lo que sería Rusia después, comienzan a juntarse con lo que sería Alemania, comienzan a mezclarse genéticamente en Europa Central. Y en Europa del Este se mezclaron alrededor del 7500, ¿ves? Alrededor de 7500 años. Ahí está. Aquí está, antes del presente, ¿no? Ahí está. Se mezclaron ahí, mira, al 8000 en Europa Central, 7500 años en Europa del Este. O sea, empezaron a mezclarse bastante, como puedes verlo acá, ¿no? Mientras tanto, los naranjas empezaban a ser absorbidos genéticamente, a desaparecer. El creciente nivel de mezcla de estas poblaciones de cazadores-recolectores, de estos azules, de estos rojos, de los de Europa Central, ¿no? De Europa Central, Francia, Inglaterra, estos que también estaban absorbiendo a los naranjas, ¿no? Estaban absorbiéndolos, estos terminan mezclándose con los del Oriente. Esta mezcla sugiere una intensificación de su movilidad probablemente provocada por la expansión de los primeros agricultores neolíticos de toda Europa, a la que quizás habría que sumar factores climáticos, como el abrupto enfriamiento del hemisferio norte durante el Holoceno. O sea, hubo factores climáticos, hemisferio norte, durante el Holoceno. Comenzaron a botar más al sur y más al sur oeste a los hombres de los bosques pegados al Ártico. Comenzaron a botarlos. El clima. Si tenemos en cuenta que este clima, que se volvió más frío en la zona donde están los rojos, que son los hombres de Sidelquino, ¿no? Estos son dos razas de cazadores, son tres razas, ¿no? Al final quedaron dos predominantes,
Y sucede que los de Rusia, por el frío, tuvieron que bajar. Y los azules, que son los hombres de Oberkassel, esos cazadores recolectores, por los agricultores que empezaron a venir, los neolíticos agricultores tuvieron que subir. Eso es lo que quiere decir. Los rojos tuvieron que bajar por el frío, por el tema climático, y los azules tuvieron que subir por el tema demográfico, porque estaban los agricultores tomando terrenos. Los tuvieron que subir. Como uno subió, el otro bajó, se juntaron y se mezclaron también genéticamente. Así fue como funcionó esto. Se mezclaron genéticamente y al final terminaron siendo absorbidos por los verdes. ¿Sí? Fueron, al final pasó lo que pasó. Fueron absorbidos por estos grupos verdes, por los campesinos del Neolítico. Ellos absorbieron, los campesinos del Neolítico, a la mezcla de cazadores-recolectores, que eran los últimos cazadores-recolectores que quedaron. Fueron absorbidos por ellos. ¿Ves? Aquí está el solutrense. Aquí lo ves. ¿Ves? Ese es, ese es el solutrense. Es parte de esa antigua raza que al final fue absorbida por otra raza distinta. Ahí está. Este es el magdaleniense en Europa. Ahí está el magdaleniense. ¿No? Ahí lo puedes ver, ¿no? Ahí podemos ver la zona de magdaleniense y los epigravetienses. ¿Mm? Después, en el epigravetense en Italia. Ellos eran una cepa distinta a la italiana, a la cepa del magdaleniense. Pero en Italia no hay nada de genes del magdaleniense. No hay nada. Pero el magdaleniense se mezcló con el rojo. Se mezcló con el epigravetiense. Se mezcló con ellos. Pero después ya desaparecen. Este es el solutense, creo. Ese es el arte que hicieron. Bonito, ¿no? Bonito. Y esto es lo que vino después, cuando desaparece esa raza y es reemplazada por el epigravetiense, ¿no? Ahí está, es reemplazada por el epigravetiense, aparece esta cultura, que es mucho más elaborada. Se llama asiliense le dicen, asiliense. Esto pasó aquí, hace unos 14.000 años. Hubo un recambio genético asociado a múltiples tecnocomplejos, como esto que estás viendo acá, que es de la cultura asiliense, y provocó el reemplazo casi completo del acervo genético del magdaleniense. Fueron reemplazados genéticamente por la cultura que hizo esto, hace unos 14.000 años. ¿Ves? Aquí, por eso es más elaborado, ¿no? Ya, ellos reemplazaron genéticamente a todos los demás. O sea, fue un recambio generacional y genético, un recambio genético. Un grupo de personas, de cazadores recolectores, fueron reemplazados por otro grupo de cazadores recolectores que ya tenía mejores ventajas. Digamos, por los paleolíticos, las tribus paleolíticas fueron reemplazadas por las tribus mesolíticas. Así, reemplazados completamente. Y después estas tribus fueron reemplazados por los campesinos. Y así. Y después estos serán reemplazados por otros. ¿Pasará? No lo sabemos. Pero bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.